Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste, donde todas las semanas ponemos los temas especiales, los temas coyunturales y los temas más importantes sobre esta mesa redonda. E invitamos a los mejores analistas o los protagonistas de las noticias y de los temas para que nos vengan a explicar, para que nos vengan a plantear y sobre todo para poner esos temas en contraste, para que usted allá en casa cree su propia opinión y a raíz de eso saque sus propias conclusiones. Esta noche nos acompañan dos expertos analistas en el tema de la noche, que es el presupuesto 2022 que el Congreso de la República tiene que aprobar antes de que acabe noviembre. Bien, vamos a presentarlos. Nos acompaña el licenciado Oscar Díaz Reyes. Él es analista financiero, contable y tributario. Muy buenas noches, licenciado. Bienvenido. Muy buenas noches, Joseph. Gracias por la invitación. Bien, también nos acompaña el ingeniero Jorge Labarreda. Él es investigador económico. Muy buenas noches, ingeniero. Bienvenido. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a dar inicio con el tema. Vamos poco a poco, vamos a ir desgranando este tema del presupuesto porque yo sé que es bien complejo, pero sobre todo un tema importante es en cuanto, siempre que vamos a armar presupuestos, no importa de dónde vamos a armar presupuestos, puede ser que armemos el presupuesto de la casa, el presupuesto para el mes, el presupuesto familiar, no sé, ¿de dónde va a salir la plata? Y ese es el gran problema y esa es la gran incógnita y la gran interrogante o lo primero que tendríamos que ver en temas de presupuesto. Muchas veces ya en estos meses pareciera que se abre la lista de regalos de Santa Claus y todos los ministerios están pidiendo que se suba para acá, denme más para acá, pactos colectivos por aquí, yo también quiero y quiero más. En el Congreso de la República ya tienen junta directiva y se arma muchas veces esa mancuerna de elección de junta directiva con el manejo del presupuesto, que a mí me parece perverso que se encuentren esos dos temas en la misma época del año, pero bueno, es lo que hay. Pero ¿de dónde va a salir la plata? Vamos a empezar con el tema de, muchas veces, el tema tributario, que lo dejamos por un lado, pero es que de ahí empieza, por ahí empieza la base tributaria. ¿Cuáles son esas metas de recaudación? ¿Cómo estamos actualmente en el 2021? Y venimos de una pandemia en el 2020 golpeados mucho en el tema económico y en el tema salud. Inicio con el licenciado Díaz Reyes. Hablemos un poco de esa meta tributaria que tenemos, que es la base para el presupuesto, licenciado. Claro que sí, Joseph. En realidad, la situación que se está dando en Guatemala es algo atípica. A pesar de que estamos en un tiempo de pandemia, las cuentas en la administración tributaria están bien. Básicamente tenemos sobre la meta del año 2021, la administración tributaria ha logrado recaudar 9.300 millones más de la meta. La meta para este año eran de 42.000 millones al mes de septiembre y los realizados son 55.000 millones. La meta era 45.000 millones y los realizados son 55.000 millones. Contra el año pasado se había recaudado 42.000 millones. O sea, la administración tributaria ha logrado recaudar 12.000 millones más. 1.000 millones más de quetzales. Eso significa que las cuentas en cuanto a la disponibilidad que tiene el gobierno tiene 9.000 millones más para gastar este año. Eso va a incrementar la meta significativamente en el presupuesto porque es una de las principales fuentes de financiamiento del mismo. Y se está fijando la nueva meta en 73.000 millones. Aún así, eso no alcanza porque tenemos un presupuesto propuesto de 103.000 millones. O sea que todavía hay que cubrir con deuda la diferencia. Con deuda y algunos otros rubros en el presupuesto. Pero la deuda va a seguir creciendo porque no estamos generando los suficientes impuestos todavía para cubrir todo el gasto que el gobierno está proyectando. Bien, ingeniero Labarreda, el licenciado Díaz tocó un tema muy importante, aparte del tema tributario, el tema de deuda. Y muchas veces el tema de deuda se usa precisamente para pago de salarios o para pago de funcionamiento, lo cual pareciera, no sé, ingeniero, explíquenos un poco este tema. Claro que sí. Bueno, por este lado, digamos, del financiamiento, ¿verdad? Justamente la brecha entre los ingresos que sí se puedan recaudar y el techo presupuestario
O sea, el gasto al final del día, pues nos tenemos que endeudar. Y justamente nuestra ley orgánica del presupuesto establece una prohibición para utilizar gastos de operativos, digamos, que sean financiados con crédito público. Sin embargo, el proyecto de presupuesto pues establece que sí se va a utilizar una parte, digamos, de este endeudamiento para ese pago justamente de funcionamiento, ¿verdad? Y eso es un tema que nosotros ya hemos señalado de ejercicios fiscales anteriores que no es una buena práctica. Y la manera que lo hacen es que incluyen en el mismo proyecto de presupuesto un artículo, concretamente para el próximo año, sería el inciso B del artículo 56, donde ellos dicen que se exceptuará lo dispuesto justamente en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto, que hace esa prohibición, y por lo tanto estarían, digamos, proponiendo financiar con colocaciones internas y préstamos externos 6.368.5 millones de quetzales para financiar del presupuesto del próximo año de funcionamiento de esa manera. Y digamos que yo aquí les diría que independientemente del tema legal, desde el punto de vista técnico, no es conveniente utilizar deuda para pagar el funcionamiento, ¿verdad? Eso es algo que debiéramos financiar con los impuestos. Y de todas maneras, al final del día, pues toda la deuda que estamos adquiriendo, independientemente que sea para financiar inversión o funcionamiento, pues al final del día son recursos que tenemos que pagar con intereses y por lo tanto todo sale al final de los impuestos. Solo lo que estamos haciendo es trasladando en el tiempo a quién se le van a cobrar los impuestos para el pago de estos gastos. En el tema tributario, licenciado Díaz, pues ¿cómo ve o cómo podría tener esas consecuencias el hecho de financiar el pago de funcionamiento o gastos operativos con deuda, licenciado Díaz? A largo plazo eso es pagar la tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. Eso lo único que conlleva en realidad es un desastre financiero. Tenemos que cambiar esa matriz como país, tenemos que cambiar esa fórmula y tenemos que comenzar definitivamente a contribuir más. Lamentablemente las necesidades de nuestro país son muchas y tenemos que seguir, digamos que los presupuestos todavía no logran llenar todas las necesidades de la población. Máxime si los recursos se desvían, como bien lo dijo usted, Joseph, en temas de los pactos colectivos de trabajo. Ahí estamos teniendo un problema, el funcionamiento es muy alto, la inversión es muy corta y como país necesitamos más inversión. Entonces, yo vislumbro que el cambio tiene que venir por una reforma tributaria, que no veo que este gobierno vaya a realizar. Tenemos leyes que nos rigen desde el punto de vista tributario emitidas en 1992. Básicamente tenemos 20 años ya con las mismas leyes y no logramos cambiar esa matriz tributaria todavía al día de hoy. Cuando se habla de reforma tributaria, es uno de los temas que menos quieren hablar precisamente también los gobernantes, y más que todo pensando ya en que vienen ya año electoral. Hablar de eso es prácticamente darse un tiro en el pie para algunos políticos, pues porque ven el hecho de la popularidad y medirse de esa forma, aunque son medidas necesarias. Bien, hablemos un poco de la necesidad de aprobar el presupuesto que se propone, digamos, el presupuesto de los 103 millones. Estamos actualmente, ingeniero Labarreda, con un presupuesto desde el 2018. El Congreso de la República ha tenido ya varios años donde repite esta práctica, donde no aprueba el presupuesto y automáticamente queda vigente el del año anterior. Y así hemos venido desde el 2018. Sin embargo, las necesidades han cambiado. La pandemia nos trajo rubros distintos. Hemos visto, ya vamos a entrar de lleno en el tema de los rubros y la distribución para el 2022. Pero vamos, que si no se aprueba un presupuesto ideal, idóneo y planificado para un
2022 y seguimos con un presupuesto 2018, eso acarrea también este movimiento de rubros dentro de los ministerios que atrasa en algunos casos meses el tema de la ejecución presupuestaria también. Ingeniero, ¿cómo ve el tema? ¿Se necesita la aprobación del presupuesto 2022 o podemos seguir con el de 2018 y aquí seguimos como hemos estado? Y bueno, y mejor si es más grande, porque el que está aprobado tengo entendido que es de 107, entonces pues mejor porque hay más plata. No sé, ingeniero Labarrera. Sí, a ver, tal vez primero, antes de dar, digamos, la respuesta directa, concreta, es solo aclarar a la audiencia que aunque efectivamente se aprobó un presupuesto en el 2018 para el 2019 y es con el que seguimos funcionando, en realidad en el primer año de gobierno de la administración actual, ese presupuesto sufrió 3 ampliaciones muy importantes, significativas, y por lo tanto, digamos, en rigor ya no es el mismo presupuesto con el que estábamos trabajando del 2019, ¿me explico? O sea, por esas ya vieron ampliaciones, claro. Claro, y tal vez solo explicar que esas ampliaciones se dieron en el contexto del inicio de la pandemia del COVID-19, cuando, digamos, había mucha apertura, digamos, política, respaldo político para esas ampliaciones con la excusa de apoyar al combate de los impactos del COVID-19. Sin embargo, es importante que la audiencia sepa que una cuarta parte aproximadamente de todas esas ampliaciones en el 2020 fueron para dar incrementos salariales por los pactos colectivos de trabajo, ¿sí? Y digamos que la estructura que hoy tenemos del presupuesto, pues es una estructura que tiende a incrementar, digamos, el gasto de funcionamiento principalmente por el lado de la masa salarial. Entonces, a su pregunta, yo considero que es conveniente que sí se apruebe un presupuesto para el próximo año, pero que previamente en el dictamen técnico en el Congreso de la República se le hagan las correcciones a las deficiencias técnicas que se han evidenciado, no solo por parte de nosotros que hemos presentado algunos de los temas, sino varios centros de investigación han señalado distintos puntos que considero que deben ser tomados en cuenta. Por lo tanto, lo ideal sería que sí se apruebe un presupuesto para el próximo año, pero, repito, eso no significa que se apruebe el proyecto exactamente como fue presentado. De hecho, pues ya este proyecto que se presentó, pues no toma en cuenta aspectos como la reforma a la ley de alimentación escolar, que al final del día, pues ya es un compromiso más por el lado de los egresos. Y aquí sí quisiera complementar un poco la pregunta que hizo anteriormente sobre el tema de la recaudación. Nosotros lo que sí creemos es que, digamos que hay una responsabilidad del lado del Congreso de estar aprobando una serie de legislaciones que nos hacen más rígido cada vez el presupuesto. Por ejemplo, lo más reciente es esa reforma a la ley de alimentación escolar, que establece un incremento de los 4 quetzales diarios por estudiante a 6. Eso es, digamos, algo que, y de ahí se amplía a más niveles educativos, digamos, ¿verdad? Entonces, son presiones que después quedan por obligación en el presupuesto, pero el problema es que terminamos incluyendo esos gastos permanentes que terminan siendo financiados con deuda. Y ahí es donde está el gran problema técnico. O sea, no es una manera sana de hacer crecer el presupuesto con deudas, sino que los gastos de funcionamiento tienen que estar respaldados con ingresos corrientes. Uno de los ministerios que más se vio incrementado en el tema de presupuesto precisamente fue el Ministerio de Educación, con una subida del 10% de su presupuesto que pasó de 18 a 20 millones, mil millones. El tema acá del presupuesto en educación pasa también por una línea muy delgada y es el tema de los pactos colectivos del sindicato de educación, por todos conocidos. Creo que el sindicalista Joviel Acevedo es una de las personas más conocidas en el término de los sindicatos y no precisamente por bien cuando se habla de estas negociaciones. En ese sentido,
la negociación que se hizo, según plantea la ministra de Educación con los sindicatos, era secreta o no se podían conocer algunos de estos datos. ¿Cómo es esto posible, licenciado Díaz, que se haga este tipo de negociaciones secretas, donde precisamente un ministerio donde se le incrementa el presupuesto? Sabemos que estuvieron también los niños 2 años ya sin ir a las escuelas, tuvieron tiempo suficiente también para invertir o para, no sé, hacer algo en el tema de educación mientras los niños no estaban en las escuelas. Sin embargo, vemos que la realidad es completamente distinta. Sin embargo, para temas de pactos colectivos lesivos para el Estado, pues sí hay plata. A la población se le pide austeridad, que se vaya adaptando a las nuevas normas económicas, inflación que viene exportada por las medidas de Estados Unidos. Sin embargo, los pactos colectivos cada año van aumentando y los costos siguen aumentando. Licenciado Oscar, ¿cómo se dan estos procesos en tema de los pactos lesivos? Es que aquí lo que tenemos que ver es que lo que no hace el Estado es tener transparencia. No, por ejemplo, está el caso del contrato de vacunas. El actual ministro de Salud sale diciendo, mire, ya el contrato se modificó y vamos a recibir 8 millones en el 2022 y 8 millones en el 2023. Eso no se conocía. No sé qué sorpresa vamos a tener con el tema del pacto con el Ministerio de Educación. Definitivamente va a ser una sorpresa y no agradable, por eso es que lo estamos haciendo secreto. Y entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta en el tema de cómo estamos nosotros manejando el país. Tenemos que aprender a ser más transparentes en todos estos temas. Lo hablábamos con el ingeniero antes de entrar a la entrevista, que no se conocían los grandes rubros. O sea, se conocen las asignaciones, pero no se conocen cómo esas asignaciones van a ser ejecutadas. Hay que hacer todo un proceso de investigación exhaustivo para llegar a conocer el detalle. Yo creo que la transparencia, que es uno de los valores que ha regido nuestra profesión como contador público y auditor, creo que también lo tenemos que trasladar al ámbito nacional, porque necesitamos transparentar el gasto para saber en qué estamos gastando. Porque 19,000 millones de quetzales es un montón de dinero que debiéramos de saber los rubros específicos de cómo se va a gastar y por qué se está incrementando de esa manera. Sabemos que tenemos falencias en educación, pero ¿será que estamos logrando con ese presupuesto cubrir esas falencias o solamente estamos beneficiando a un pequeño grupo de la población? Eso es lo que queda en toda la duda. Seguimos hablando de los pactos colectivos, ingeniero Labarreda, este tipo de contratos. No hablamos de los sindicatos como tal. Sabemos que la figura del sindicato pues nace con una naturaleza positiva y tiene muchos beneficios para los trabajadores. Sin embargo, actualmente esas figuras se han desvirtuado completamente y han traído consecuencias graves en los presupuestos y digamos, a nivel educación y a nivel salud. También sabemos que ha tenido consecuencias nefastas para la educación. Ese tipo de contratos son los que estamos hablando, ese tipo de pactos colectivos que son lesivos y que además son secretos casi que fueran como secreto de Estado o de seguridad nacional, ingeniero Labarreda. Sí, bueno, miren, aquí yo lo que identifico es que esto es como la punta del iceberg que sale a la luz porque no hemos hecho como país una reforma seria al servicio civil. Entonces, en mi opinión, digamos que la clave para que no se sigan dando estas prácticas de estas negociaciones que son al final del día terminan siendo muy injustas porque digamos que terminamos con funcionarios en distintas actividades, digamos haciendo cosas similares pero con salarios muy distintos dependiendo lo que logren negociar en sustituciones los sindicatos en cada caso, y entonces no hay equidad horizontal y por lo tanto nos aumenta, digamos, la cuenta, digamos, de lo que es el pago de las remuneraciones de las personas que trabajan en el Estado, pero como población no vemos los resultados en cuanto a los objetivos para los que está diseñado las instituciones públicas. Y veamos el caso del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, fíjense que se plantea unas metas para el 2024 en el tema de aprendizaje de los estudiantes.
Y por ejemplo, para tercero básico, en lectura, su meta es que 20% de los estudiantes logren un nivel satisfactorio o excelente en lectura. Solo el 20%, o veámoslo al revés, que el 80% no logren ese resultado mínimo. Esa es la gran meta para el 2024. Sin embargo, ya en el 2019 el 22% había logrado ese resultado en tercero básico. Y si se aprueba el proyecto de presupuesto como está formulado, implicaría un incremento para el Ministerio de Educación de 4.139.2 millones de quetzales adicionales respecto a lo que ejecutó en el 2019, es decir, antes de que empezara esta administración. Entonces, la pregunta es, ¿qué resultados tienen estas mejoras en las condiciones de remuneración de los trabajadores en el aprendizaje de los niños? Pues prácticamente lo que estamos viendo es que las metas son muy poco ambiciosas y encima no se han dado mediciones, digamos, con el argumento de que porque estamos en el contexto del COVID-19, pero digamos que todavía sería más dramático si cuando se haga la medición encontremos un retroceso, que no sería nada extraño, digamos, dado que no tenemos las clases presenciales como se tenían antes y que, digamos, ha sido un desafío cumplir con los objetivos de enseñanza-aprendizaje en estos 2 ciclos escolares y el que va a empezar el próximo año. Entonces, digamos que al final es muy importante hacer los cambios en los temas de fondo para que no haya una justificación de que, digamos, los sindicatos digan, bueno, es que los pactos colectivos es la única manera que tenemos para mejorar nuestras condiciones laborales, sino que en el marco de una reforma del servicio civil en general, sí se puedan dar mejores remuneraciones, pero que también estén asociadas a un mejor desempeño en los objetivos de prestar los servicios a la población. Bien, vamos a ir al primer corte y vamos a hablar de una palabra que casi no se escucha cuando se habla de presupuesto y en esos temas en el Congreso ni en el Ministerio, si es calidad del gasto público. Se habla de cifras, pero no se habla nunca de cómo y qué se va a gastar. Les dejo el dato que el 67.7% del presupuesto total va para funcionamiento y en algunos ministerios el porcentaje sube hasta un 80-85% del presupuesto en funcionamiento. Vamos al primer corte y regresamos.